Gloria al Señor, un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesucristo en esta hora. Saludo a nuestro pastor segundo de una manera muy especial, su esposa, a su familia, Andresito también, al líder de los jóvenes, a todos en general. Y la iglesia en Corinto reciban mi saludo especial en esta hora. Bien, quiero que los que tengan las escrituras allí, vamos a irnos al libro de Génesis, el capítulo número 39, el verso número 1. También saludo de una manera especial al Ministerio de Alabanza y a todos en general reciban mi saludo. Génesis capítulo número 39, el verso número 1 y número 2, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Gloria a Dios. Agradeciéndoles por esta invitación especial a ese servicio, y quiero en esta hora compartir con ustedes la palabra del Señor. Hay una historia muy bonita que al final tiene algo trágico. Cuentan que una pareja joven tenían un niño pequeño de 5 años, y aquella pareja amaba a aquel niño y vivía en una casa muy grande, muy inmensa. Tenía montañas por doquier y tenía aquel niño un pequeño carro, y en ese carro sus padres lo llevaban. Era un carrito, digámoslo, de juguete para él. Y en alguna ocasión los padres tienen que salir y viajan, y aquel niño se queda en la casa, aquel pequeño niño, y sale a las montañas y ve el carro allí en el que su papá y su mamá lo montaban, y decide emprender el viaje en el carro. Lastimosamente el carro, al arrancar, se fue por una pendiente y el niño falleció. Los padres llegan al lugar y se enteran de la trágica noticia, los familiares, los abuelos, los tíos. El pequeño de la familia había fallecido quizás por un momento de descuido de la familia. Y aquellos entran en una depresión tremenda, algo que no los deja dormir, están encerrados en su cuarto, perdón, están tristes, agobiados, porque aquel niño que Dios les había regalado hoy ya se fue. Y resulta que sus familiares los visitaban a menudo, pero aquellos estaban aislados, separados uno del otro. Estaban viviendo algo terrible, algo en sus propias vidas, un foso en el que parecía que no iba a tener salida. Y en esta hora quiero exponer esto, porque a veces en ocasiones parecemos encerrados en un foso que no tiene escapatoria. Y la palabra nos declara en Génesis 39 que José era un hijo amado de su padre, un joven que era próspero en donde estaba. Pero la envidia de sus hermanos lo llevaron a ser cautivo y a ser vendido, a caerse en un foso, en una cisterna. Y pasaron unos hombres y lo tomaron y lo vendieron. Aquel joven que simplemente cayó allí porque tuvo un sueño. Dios le mostró un sueño y sus hermanos lo odiaron, lo rechazaron. Ahora aquel joven de apenas 17 años estaba alejado, estaba lejos de su cultura, de su idioma, de su familia, y empieza un viaje, se emprende un viaje hacia un lugar desconocido. Lo compra un hombre llamado Potifar y lo lleva como esclavo. En ese momento José vivía en un foso, en un foso que para él no tenía una salida, un foso que para él era algo en donde tenía que vivir por siempre. Pero algo que me impacta de la vida de José y que la Biblia lo declara es que a pesar de que él vivía en el pozo, en el foso, en ese lugar oscuro, porque ya no estaba en la cisterna, ahora estaba en una casa en Egipto, pero seguía siendo un esclavo. Y al seguir siendo un esclavo, se seguía sintiendo cautivo, se seguía sintiendo en ese foso donde no tenía salida alguna.
Era un esclavo que no tenía ni voz ni voto y que en cualquier momento podría, su cabeza se la podían cortar y hasta allí terminaría su historia. Quizá ese joven podía haber vivido frustrado, agobiado, podría haber vivido con mucho deseo de odio, con mucho deseo de venganza hacia aquellos que le hicieron eso, sus hermanos. Pero al contrario, él tomó el foso y tomó esa cisterna y esa esclavitud para algo bueno. Y la Biblia declara en Génesis 39:2 que Potifar observaba algo diferente en José. Dice que observaba que tenía a Dios de su favor, que todo lo que hacía José, aunque fuese lo mínimo, Dios lo prosperaba de una manera grande. Y José, estando en esa esclavitud, dice la palabra, y es algo que me gusta mucho. Dice que Dios estaba con él. Yo quiero decirle hoy a alguien que quizás está viviendo un foso, está viviendo un lugar donde no parece que todo está nublado, que no tiene salida alguna, que está viviendo con una frustración, que está viviendo con un dolor, con una venganza, que está viviendo quizás con un problema, un divorcio, una enfermedad, un problema familiar. Quizás cuando fue niño tuvo un abuso. Y hay alguien que en esta hora está escuchándome y aún está viviendo en el foso. Y al parecer cree que se va a quedar allí en el foso. Y pasan los días y pasan los meses y las semanas y no hay como una salida. No hay a dónde escapar. No hay una ayuda porque salimos de una y entramos a otra peor. A José lo venden sus propios hermanos, cae en una cisterna, se lo llevan cautivo, lo venden como un esclavo. Después de lo que pasa en su esclavitud, estando en la casa de Potifar, tiene que salir huyendo porque la mujer de Potifar lo acusa, cae en la cárcel. Y cualquiera diría, eso es para que alguien viva frustrado. Pero al contrario, José estando en el foso fue de bendición. Estando en la casa de Potifar fue de bendición. Estando en la cárcel fue de bendición también para todos los que le rodeaban. Y con esto quiero decirle que lo que estás viviendo hoy, aunque sea algo pasajero, tienes que aprovecharlo para hacer bendición a otros. Tienes que aprovecharlo para ayudar a los que están en tu entorno. José estando allí en la esclavitud, en la casa de Potifar, todo lo que hacía, Dios lo bendecía. Es decir, que no solamente había bendición para él, sino que también había una bendición para Potifar y su familia. Llegando a la cárcel también permite revelar unos sueños y también es bendición para otros. Cuando revela el sueño también al rey, al faraón también es de bendición. Y yo quiero decirte hoy que ese lugar en donde estás viviendo, esa agonía que estás viviendo hoy, Dios la va a usar para bendecir a otro. Dios la va a usar para ayudar a otras personas. No vas a vivir allí siempre, pero hoy quiero decirte que tienes que aprender allí a vivir mientras estás en el foso. José aprendió a vivir mientras estaba en el foso, mientras estaba en la esclavitud, mientras cayó en la cárcel, mientras lo acusaron, mientras lo golpearon y lo llevaron como un animal. Supo vivir cada etapa porque conocía que Dios lo iba a llevar a un propósito, pero en cada lugar que vivió, supo cómo llevar y conllevar esto. Y hoy alguien está pensando que su problema ya no tiene solución y se enfoca más en el problema y en la dificultad y en esto, y es que me cierran las puertas, y es que no puedo, y es que parece que Dios me dejó, parece que Dios me abandonó. Pero hoy yo te invito a que no pienses tanto en ese problema que estás viviendo, sino que empieza a vivir esa dificultad, ese foso, teniendo la confianza de que Dios está contigo. Y hoy quiero decirte que en Hebreos, cuando leemos Hebreos capítulo 11 y todo ese capítulo que habla sobre la fe, escuchamos decir a los hombres de fe de Dios, no, Señor, no me quites las viviendas, no me quites mis propiedades, no. Siempre que leemos la palabra, escuchamos cuando Moisés le dice al Señor, por ejemplo, no me voy de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo.
Escuchamos a David también cuando cae en el foso de la dificultad, cuando cae en el pecado. Y estando en ese pecado, el Señor le dice, y aquel profeta, a través del profeta, que ha hecho mal. Pero estando David en el reino, no le preocupó el reino, ni le preocupó las riquezas, ni nada de las propiedades. Simplemente le dijo, no quites el gozo de la salvación de mí. Y hoy quiero hablarte de cuatro puntos que son fundamentales para vivir las circunstancias del foso, para vivir las circunstancias de la dificultad, mientras el Señor hace un proceso para que podamos salir de ello. Número 1, reclama en soledad la presencia de Dios. Aprovecha los momentos, porque lastimosamente cuando tenemos más dificultades en la vida es donde nos acordamos más de Dios. Cuando tenemos el problema encima es donde nos acordamos del Señor. Y hay algunos que dicen, ya toqué tal puerta, ya fui a tal lugar y no he tenido una respuesta satisfactoria para mí. Solamente me queda orar, sabiendo que tiene que ser lo primero. Pero Dios aprovecha esos momentos difíciles de nosotros. Ahora estamos viviendo una etapa de una pandemia que la llaman. Estamos viviendo una cuarentena y se está viendo escasez en todo lado. Escasez de empleo, escasez de salud, escasez de economía, problemas familiares. Se han disparado los problemas entre familias, entre hogares. Se han disparado también los homicidios en cualquier lugar. Y estamos viviendo un momento difícil. Y en este momento, todas las personas, podría decirlo yo, en el mundo, solamente están observando al cielo y diciéndole, esto solamente lo puede cambiar Dios. Es decir, cuando vivimos una circunstancia difícil, es donde más nos acordamos de Dios. Así que en el momento en que tú estás viviendo en la dificultad, en el foso que estás pasando hoy en esta hora, tienes que buscar más de la presencia de Dios. Tienes que volverte una esponja y no una piedra. Porque la piedra se tira en el océano y llega al fondo, pero la esponja absorbe. Y hoy es momento de absorber la presencia de Dios, ir absorbiendo todo eso para que podamos enfrentar las batallas que el Señor nos acompañará. Número 2, aférrate en el foso a tu carácter. Siempre asistimos a la congregación y asistimos a los cultos, no simplemente para que nos vean qué bonito vamos, no simplemente para que saludemos al pastor o para que saludemos al hermano que hace mucho no vemos, ni para ocupar una silla. Vamos a la iglesia es para nutrirnos, para aprender. Y todo eso que has aprendido en este tiempo en la iglesia, en las enseñanzas que has escuchado, en las palabras, en las predicaciones, en las alabanzas, en los momentos de intimidad que has tenido con Dios, es donde el momento tú tienes que sacarlo. En ese foso tienes que sacar el carácter, tienes que sacar esa fuerza que Dios te ha dado, ese conocimiento, en donde te han dicho muchas veces en muchas predicaciones que el Señor está contigo y no te va a dejar. Donde muchas veces has escuchado que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Cuando te han dicho, aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Y una infinidad de promesas que hemos escuchado a diario, los martes, los jueves, los sábados, los domingos, por voces de muchos hombres que Dios ha usado y nos han dado fuerzas. Y esas palabras han quedado en nuestros corazones. En el foso es donde tienes que aprender y sacar todo ese carácter de lo que te han enseñado. Aprender a confiar de que Dios prometió y que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él cumple sus promesas y está contigo, así como estuvo con José. La Biblia dice que estuvo con José desde que sus hermanos lo vendieron, desde que estuvo en la cisterna, también lo acompañó en la casa de Potifar, también lo acompañó en la cárcel y también lo acompañó a Faraón y también lo acompañó cuando se convirtió en el gobernador de Egipto. En todo momento el Señor está contigo, pero es tu carácter, es nuestra decisión, cómo tomo yo las cosas. El Señor está todos los días, 24 horas al lado de nosotros, aunque ocasiones parece que no está, es donde Él más está con nosotros. Y hoy lo que estás viviendo no lo estás viviendo solo. Alguien dirá en este momento, parece que Dios se olvidó de mí. Parece que no hay nada que hacer por mí.
pero donde más Dios te está dando un abrazo y te está diciendo, yo estoy contigo, yo te amo y prometí estar contigo mucho más allá de la misma muerte. El tercer punto, manifiesta tu dolor en la oración. Si alguien en este momento está viviendo un foso, una dificultad, yo no le voy a decir que no tiene que llorar, porque el dolor que ocasiona quizás un divorcio es muy fuerte. El dolor que ocasiona una enfermedad es muy fuerte. El dolor que ocasiona que quizás te diga que te van a quitar la casa es muy fuerte. Es un dolor que es algo interno y somos seres humanos. Y la Biblia enseña que el Señor se hizo semejante a nosotros para vivir y sentir lo que sentimos. Y alguien hoy puede estar sintiendo dolor dentro de su ser por lo que está viviendo. Y si tienes que llorar y si tienes que quebrantarte ante Dios, hazlo. Reclámale a Dios, dile, Señor, yo te he sido fiel. Yo he cumplido contigo, Señor. Hoy por lo que estoy pasando, necesito que me extiendas tu mano. No tienes que irte a tocar puertas de otros lugares, a decir que te ayuden al psicólogo o al psiquiatra. Y aunque esas profesiones, el Señor las ha dado, pero en esta hora primero es Dios, antes que los seres humanos y el conocimiento. Y antes de demostrarle tu problema a otro, muéstrale tu problema al Señor. Así como cuando Ezequías, aquel rey, lo amenazó y le dijo que lo iba a destruir, Ezequías no fue a buscar a los demás reyes de los otros pueblos aledaños, no fue a buscar a los demás gobernantes, ni fue a buscar los hombres de dinero que habían en ese momento. Él simplemente se fue al templo y arrojó las cartas en el suelo, la amenaza que le había mandado Sennacherib, y las arrojó en el suelo y le dijo, Señor, allí te pongo esta amenaza. No me está amenazando a mí, te está amenazando a ti, Señor. Te está reprochando tu omnipotencia, tu omnipresencia. Y Ezequías habló con Dios y Dios le solucionó. Hoy en esta hora, habla, ora, llora delante de Dios. Todo lo que tengas por dentro, suéltalo delante del Señor. Número 4, apóyate en la familia espiritual. Quizás no tuviste la oportunidad de escoger a un padre ni a una madre en sangre. Tampoco tuviste la oportunidad de escoger a tus hermanos en sangre. Pero sí tuvimos la oportunidad y la gracia de poder escoger una familia espiritual. Alguien quizás va a decir, es que en la iglesia no me aman. Es que en la iglesia no me quieren. Es que en la iglesia no hay amor. Pero déjame decirte que todos los que nos congregamos, aunque seamos seres humanos y tengamos errores, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y de ese amor que tenemos en el corazón es el que repartimos a los demás. Es el que repartimos, como dice la palabra, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y ayudar al que podemos ayudar, al que Dios nos da la posibilidad de darle la mano. Así que el peor error que puedes cometer en el foso es dejarte de congregar. Es dejar de asistir a la iglesia. Ese es el peor error que alguien puede cometer. Antes afiánzate más a tu familia espiritual. Si tienes que decirle al pastor, ayúdame a orar, díselo. Al líder de los jóvenes, dile, necesito que me ayudes a orar. Me pasa esto y esto. Es una familia en donde estamos integrados todos para fortalecernos, para que no pases ese foso y ese problema solo, sino que tengas en quien apoyarte. Y aunque tengamos al Señor en nuestra vida, también hace falta una mano amiga que nos brinde una fortaleza en momentos de dificultad. Y Génesis 28:15 dice, yo estoy contigo y no te dejaré. Dios nunca te ha perdido de vista. Eso que estás viviendo ahora es pasajero y tienes que aprender a vivir allí, en ese foso. Pero aprender a vivir allí no es acostumbrarse a vivir allí. No es que simplemente me voy a quedar aquí en este foso, porque Dios te va a sacar de allí. La palabra dice que Él tomó su mano, hizo
un barro, hizo la escultura de un hombre y sopló en su aliento, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al Señor no se le quita nada ensuciar sus manos y meter su mano hasta el foso y sacarte. Y lo va a hacer. Pero mientras estás en el foso, tienes que aprender a formarte. Tienes que aprender a ser un verdadero cristiano. Tienes que aprender a buscar de Dios, de la presencia del Señor. Tienes que aprender a ser un buen cristiano. Y si continuamos con la historia de José, nos damos cuenta que Dios lo llevó a ser el gobernante de Egipto, a estar en la parte de arriba. Y estando allá, pudo ser bendición para todas las naciones y aún para sus hermanos y su familia. Aquellos que lo habían vendido, él no sentía rencor en su corazón. Antes los ayudó y les extendió su mano. Quizás alguien te ha dado la espalda. No lo tomes a personal. No tengas rencor. Continúa tu carrera, continúa caminando. Que lo importante es colocar nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y estando José allá arriba, pudo ser bendición para todos. Tú en el foso puedes ser bendición para muchos. Estando en el problema puede ser bendición para muchos. Y cuando salgas de esa dificultad, Dios va a cumplir su propósito en ti. Y vas a ser de mucha más bendición para todos. Pero tienes que pasar por ese lugar para que empieces a forjarte. Porque lo que Dios te va a dar es mucho más amplio que lo que has tenido. Así como Job perdió muchas cosas, el Señor le dio el doble y 10 veces más de lo que tenía. Que aunque su estado fue pequeño, su postrer estado fue grande. Y hoy estás viviendo un momento difícil, pero tu postrer estado será mucho más grande. Pero mientras estás aquí, mientras estás en el foso y en el problema, aprenderás a ser un buen cristiano, a confiar en el Señor. Y cuando puedas tener un carácter formado, el Señor te va a ayudar, te va a sacar de allí y te va a llevar a las naciones para que seas de bendición. En esta hora hay alguien que quizás pasa por un momento muy difícil. Pero yo quiero decirte que aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará contigo. Y su vara y su siempre está a nuestro lado, siempre está con nosotros caminando, peleando las buenas batallas adelante de nosotros, siempre nos protege porque somos su mayor creación y no nos va a dejar caer en las manos del enemigo. Pero tienes que buscarle, tienes que permitir que el Señor entre en tu vida y obre en eso que estás viviendo. Que tomes lo que estás viviendo, lo tomes para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y somos linaje escogido, real sacerdocio de su pueblo. Dios les bendiga a todos.